Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Hoy vamos a ver el práctico número 4. Yo sí me confundí, le dije el 3, es el número 4. Se llama Los Nogales, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver en este práctico? Vamos a ver de vuelta, digamos ya eh, con más detenimiento, con más enfoque, lo que es el método de análisis vertical y el análisis horizontal, ¿sí? ¿Están viendo el Excel, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. En realidad es el Word, ¿no? El Word, la planilla, la cartilla. La cartilla en el práctico 4 habla del caso de los nogales, análisis vertical y horizontal. ¿Qué tenemos nosotros acá como objetivo? Que ustedes conceptualmente identifiquen los distintos niveles de análisis del método estructural, ¿sí? Algo que ya habíamos visto en el práctico anterior. Identifique conceptualmente el análisis a través del método horizontal y lo que habíamos dicho que quedaba en el tintero del práctico anterior, reconocer las políticas financieras sanas de las entidades. ¿Tá? Y el planteo dice lo siguiente: la empresa Los Nogales, sociedad anónima dedicada a la producción de vinos de calidad, presenta información ajustada del estado de situación patrimonial y del estado de resultados al 31 de marzo del 2020, comparativo con el ejercicio anterior. Y tenemos el estado de situación patrimonial al 2020 y al 2019, caja y banco, inversiones transitorias, créditos, otros créditos, créditos por venta serían, ¿no? Otros créditos, bienes de cambio, otros activos. Créditos por ventas no corrientes, otros créditos no corrientes, bienes de cambio, bienes de uso, otros activos no corrientes, el activo total. En lo que es el pasivo tenemos las cuentas por pagar, préstamos, remuneración y cargas sociales, cargas fiscales, anticipos de clientes, otros pasivos u otras deudas y las previsiones, que son deudas contingentes, si no son deudas ciertas. Como pasivo no corriente, ¿qué tenemos? Los préstamos, otros pasivos no corrientes y el total del pasivo no corriente. Y tenemos un pasivo total. Y dentro de lo que es el patrimonio neto que está desagregado, tenemos el capital, ajuste de capital, aportes no capitalizados, reservas, resultados no asignados, total del patrimonio neto, total del pasivo más patrimonio neto. Como ya habíamos visto, cuando nosotros hablamos de activo, en nuestra materia lo vamos a vincular mucho con la estructura de inversión. Y cuando hablamos de pasivo y de patrimonio neto, hablamos de la estructura de financiación, es decir, de dónde salen los recursos que justamente financian el activo de la empresa. También tenemos los siguientes datos referidos al estado de resultados, ¿sí? Venta de bienes y servicios, costo de mercadería vendida, gastos de administración, gasto de comercialización, resultados financieros y por tenencia, otros ingresos y egresos, impuestos a la ganancia y ganancia del ejercicio. Ah, ya mismo pongo a grabar. No, no estaba grabando. A ver, dejo de compartir. This meeting is being recorded. Ahora sí. Vuelvo a compartir. Sí, se dejó. Ahora está grabando, ¿sí? Veníamos leyendo, ahora sí. Veníamos leyendo hasta ahora lo que era la composición del activo, el pasivo y patrimonio neto. Y estábamos viendo ahora el estado de resultados, ¿sí? Luego teníamos algunas notas que nos explican las inversiones transitorias en marzo del 2020 y marzo del 2019, cómo se componían por plazos fijos y por títulos de acciones. Y se pide aplique los distintos niveles de análisis del método estructural y horizontal en ambos ejercicios, analice y saque conclusiones con relación a las políticas financieras adoptadas por la empresa. ¿Sí? Hasta acá lo que hemos hecho es repasar el planteo. ¿Tienen alguna consulta que les llame la atención?
No, profe. Bien. Hasta acá vamos bien. Todavía no hemos empezado a analizar nada, así que vamos bien. Lo primero que vamos a hacer ahora es algo que ya hemos visto en la clase anterior, pero lo vamos a ver de otra forma. O sea, digamos, con algunos gráficos y con alguna situación, ¿sí? Nosotros vamos a decir así. Para un primer nivel de análisis en la estructura de inversión del año 2010 y 2020, vamos a decir, creo que esta es la planillita que tienen colgada en la plataforma Moodle, no sé si la pueden verificar. Bien, si el activo total es un 100%, ¿cuánto corresponde al activo corriente? A ver si alguien lo puede sacar. El activo corriente corresponde a un 64%. ¿Cómo lo obtengo? Ese 64% dividiendo el activo corriente sobre la base del activo total. ¿Y el activo no corriente cuánto será? Y no más probable que sea un 36, ¿sí? Porque es lo que falta para llegar a 100, pero también se obtiene dividiendo el activo no corriente sobre el activo total. Voy a hacer el primer nivel de análisis que ya está hecho en realidad para el año anterior, 2019. 2019. En el 2019 el activo corriente era un 91%. Ahí estoy, ¿sí? Y el activo no corriente un 9%. ¿Bien? ¿Está? Fíjense, ya ahí a simple comparación, a simple vista, vamos a ver cómo la importancia del activo corriente de un año a otro cayó, mientras que aumentó la del activo no corriente. ¿Estamos? Bien. El primer nivel de análisis, si yo acá lo voy a marcar, lo voy a dividir. El primer nivel de análisis, si lo vamos a realizar ahora analizando la estructura de financiación, vamos a decir que si el 100% es el patrimonio es del pasivo más el patrimonio neto, es el 100%. ¿Cuánto corresponde al pasivo? Corresponde a un 41% de pasivo y corresponde a un 59% del patrimonio neto. Es decir, en el año 2020, la empresa tiene mayor patrimonio neto financiando el activo que pasivo, ¿sí? Que el pasivo. Es decir, por cada 100 pesos de activo, la empresa tiene 59 pesos de patrimonio neto y 41 de pasivo total. ¿Cómo era el año anterior? El año anterior era, si el pasivo más el patrimonio neto representaban 100%, el pasivo era el 55%, obtenemos dividiendo el total del pasivo en el total del pasivo más el patrimonio neto, y luego teníamos que la proporción del patrimonio neto sobre la financiación era de 45. ¿Cómo? Dividiendo los 13.249.000 en los 29.131.79. Vale decir que si comparamos de un año a otro, la importancia del pasivo disminuyó, mientras que la importancia del patrimonio neto aumentó. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, bueno. Esperen un segundito que me acaban de mandar también para que le copie los formularios de asistencia del día de hoy. Se los voy a mandar a través del chat, ¿sí?
Ahí está. Bueno, vuelvo a compartir sin que lo salí. ¿Vuelven a ver el Excel? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos ahora al segundo nivel de análisis. Fíjense cómo lo estoy haciendo más. De otra forma, lo estoy comparando al mismo momento, ¿no? Decimos así. Si ahora el total pasa a ser el activo corriente, ¿sí? ¿Qué importancia tiene caja y bancos? El 0,57 prácticamente no tiene importancia. Luego, inversiones transitorias, 3,28. Luego, créditos, 5,67. Luego, otros créditos, 11,22. Luego, bienes de cambio, 77,18. Y otros activos, 2,08. A ver, más allá de estos números que son simples divisiones, tenemos que interpretar, y analizar e interpretar. Entonces, ¿cuál es el activo más importante de lo que es el activo corriente? Claramente bienes de cambio. Claramente los bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que me hago, ¿esto es coherente? Y alguien me dirá, ¿coherente con qué? ¿Con qué tendría que ser coherente esto? Con la actividad. Perfecto, con la actividad de la empresa. ¿Y a qué se dedica la empresa? La empresa se dedica a la venta de vinos de calidad. O sea, es muy probable que tenga, es muy lógico y muy coherente que tenga muchos bienes de cambio. ¿Qué me debería llamar a mí la atención? Que los otros créditos sean mayores que los créditos por ventas. Entonces uno ahí debería indagar a un tercer nivel de análisis para ver si ahí no hay, digamos, cómo se componen esos otros créditos. Seguramente hay créditos fiscales o alguna situación ajena a la actividad de la empresa, créditos por la venta también de uso o lo que fuera, ¿sí? ¿Estamos? Si el activo no corriente es el 100%, ¿cuántos son los créditos por ventas? 13,70, no corrientes, ¿no? 4,45 los otros créditos, 80,82 los bienes de cambio, bienes de uso 3,51 y otros activos 0,15. ¿Qué les llama la atención acá? Acá lo que nos puede llamar la atención es, de vuelta, la importancia, la gran importancia de los bienes de cambio, pero es lógico porque son vinos de calidad, es decir, vinos que se estacionan durante un tiempo, ¿no? Y luego se venden. ¿Qué me llama Profe, la... Sí, a mí en créditos por venta me da 11,06. No sé si hace la diferencia, o sea, entre 11 y 3. perdón. Es esto dividido esto. ¿Ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Muy bien. Ha quedado pegada una fórmula el año pasado. Ahí está. Dividimos los 1.219 en los 11 millones. ¿Qué más me llama la atención? Qué poquitito los bienes de cambio, ¿no? No, perdón, los bienes de uso. ¿Qué quiere decir si los bienes de uso son tan pequeños? Lo más probable es que estos bienes de uso sean bienes de uso que están todos amortizados. Cuando hay bienes de uso muy amortizados, hay un problema de obsolescencia de bienes de uso o un problema de que seguramente van a repercutir en los gastos que la empresa tenga en el mantenimiento y la reparación de esos bienes de uso. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Si analizo en la estructura de inversión en su segundo nivel, vamos a decir que si el 100% del pasivo
Si el pasivo es del 100%, el pasivo corriente es del 49% y seguramente el 50%, casi 50 y 50 el pasivo corriente y el pasivo no corriente. ¿Qué quiere decir esto? Intuitivamente, digamos, ¿qué le convendrá a la empresa? ¿Deudas a corto plazo o a deudas a largo plazo? En líneas generales, ¿sí? ¿A ustedes qué les convendrá? ¿Que alguien les preste dinero y que tengan que devolverlo en el corto plazo o que tengan que devolverlo en el largo plazo? En principio. En el largo plazo. Perfecto, en el largo plazo. Salvo que alguien me diga, exacto, sí, bueno, pero en el largo plazo me están cobrando muchísimo interés o me están pidiendo que firme una tasa variable o que entregue bienes en hipoteca. Bueno, y ahí tendremos que empezar a analizar. Pero en principio, exactamente, Anaí, Mariana, en principio me conviene, a la empresa le conviene tener financiación a largo plazo para que le dé tiempo a que el negocio genere el dinero para poder pagar ese pasivo. ¿Estamos hasta acá? Y luego decimos, si el patrimonio neto es un 100%, ¿cuánto es el capital? A ver, vean, bien, vamos controlando que estén bien las fórmulas. Es 0,03 de capital, 40 de ajuste de capital, 53 de aportes no capitalizados, 0,57 de reservas y 5,54 los resultados no asignados. Es decir, el 100% del capital del patrimonio neto se compone básicamente por capital y su ajuste en un 40% y aportes no capitalizados en un 53%. ¿Estamos? ¿Y para qué me interesará conocer esta composición? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será lo mismo que el patrimonio neto tenga su parte, su componente más importante, el resultado no asignado, que lo tenga en la parte de capital? Si la empresa tiene la mayor parte, supongamos que acá no olvidemos que acá sea un 1% y que acá sea un 30, acá sea un 2% y acá sea un 91%, 96%. Supongamos que sea así. ¿Será lo mismo esa composición? Donde la mayoría está como resultado no asignado. Les digo que no. ¿Por qué? Porque si un patrimonio neto tiene esta composición, mañana los socios se distribuyen el resultado no asignado y el patrimonio neto, que es la garantía de terceros, disminuye drásticamente. En cambio, si tenemos la situación concentrada en lo que es capital y ajuste de capital, quiere decir que la empresa no está, digamos, se ha ido capitalizando. Los resultados no asignados los ha ido dejando y aumentando su capital. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Avanzamos un poquito más con la comparación con el año anterior. En el año anterior, que ya está un poquito resuelto, el 100% del pasivo total estaba compuesto por un 97% del pasivo corriente y 3% del pasivo no corriente. Vale decir, el año pasado las deudas estaban fuertemente concentradas en lo que es el corto plazo. Y en este año, o sea, en el 2020, ya están, digamos, equilibradas, mitad y mitad. ¿Sí? Y respecto de la composición del patrimonio neto, el 4% del capital, el 54,5% de ajuste de capital, 35% de aportes no capitalizados, 0,51% de las reservas y 9,78% de los resultados no asignados. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Más o menos.
Sí, profe. Bien. Entonces, lo que vamos diciendo es que más o menos el patrimonio neto sigue teniendo en ambos ejercicios la mayor concentración en conceptos del patrimonio neto que son no distribuibles. Ese es el término. Son conceptos no distribuibles, es decir, no se pueden juntar los socios y distribuir ni el capital con su ajuste ni los aportes no capitalizados. ¿Está? El tercer nivel de análisis, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, para inversiones transitorias. Si alguien dice, fíjense, las inversiones transitorias, en este año 630.000 y el año pasado había 6.282.082, hubo una fuerte disminución. Entonces, ahí dice, che, bueno, a ver, veamos, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces, si este año el 100% de las inversiones transitorias estaba compuesta por 37 de plazos fijos y 63 de títulos de acción. Y el año pasado ese 100% estaba compuesto por 55 de plazos fijos y 45 de títulos de acciones. ¿Cuál es el razonamiento? Bueno, mira, acá este rubro tuvo una fuerte disminución porque evidentemente el año anterior tenía más fondos excedentes en la empresa que los consumió, que los ocupó, que dejaron de estar excedentes, los invirtió en algún otro tipo de activo, que ya vamos a ver cuál puede ser, y a su vez, el año pasado tenía más predilección por plazos fijos que son de renta fija que sobre títulos de acciones que tienen algún tipo de riesgo o rendimiento variable. ¿Sí? Los títulos de acciones pagan, sobre todo las acciones, pagan, los títulos no, los títulos también son un rendimiento variable, lo que puede cambiar es la cotización, ¿no? Y eso hace cambiar el rendimiento también. Títulos de acciones en definitiva son variables. ¿Tá? ¿Qué tenemos acá? ¿Están viendo el Excel? Sí, Sí, profe, sí se ve. Todo lo que estamos viendo en forma verbal, acá lo vamos a ver de forma gráfica. Entonces, la estructura de inversión en su primer nivel de análisis tiene estas fotitos, ¿sí? En el año 2019, en 2019. Muy poquito de activo no corriente y mucho de activo corriente, ¿sí? Mientras que en el año 2020, el activo no corriente pasa a ser el activo no corriente pasa a ser el 36, está al revés, el activo no corriente está arriba y el activo corriente el 64, ¿sí? Con la financiación, ¿qué ocurre? El patrimonio neto el año pasado era el 45 y ahora es el 59, y el pasivo el año pasado era el 55% de la financiación y ahora es el 41%. O sea, baja. ¿Está? Y acá vamos a ver la composición del activo corriente. Fíjense que lo más grande es el activo corriente es bienes de cambio, igual que el año anterior. Es decir, vemos una foto de la composición de la empresa. ¿Sí? Estamos hasta acá. Esto sirve para que uno a veces cuando arma un reporte, un informe, al armar el gráfico, se da una idea mucho más acabada de lo que es el antes y el después de la empresa. Vamos a hacer las variaciones absolutas y relativas y luego las tendencias. Es decir, el análisis horizontal de este estado de situación patrimonial. Y vamos a decir lo siguiente. Arrancamos con caja de banco, que pasó de 233 a 110. Obviamente disminuyó un disminuyó en 126.000 pesos. Porque el del año 2020
dividido el año 2019, es decir, el del 2020 representa el 47% del 2019. O sea que bajó, disminuyó Caja y Banco en un 53%. ¿Estamos hasta acá? En inversiones transitorias pasaron de 6.282.000 a 630.000. Es decir, disminuyeron en 5.652.000. Se presenta un 10% el que había al inicio, o sea que disminuyó un 90%. ¿Qué pasa con los créditos? Aumentaron en 341.000 pesos, ¿sí? Vale decir que representan un 146% de lo que había al inicio, aumentó un 46%. Los otros créditos aumentaron 334.000 pesos, vale decir que aumentaron un 18%. Los bienes de cambio, que es muy jugoso, fíjense, disminuyeron en 2 millones. Fíjense, acá hay algo muy curioso. Los bienes de cambio, la importancia relativa de los bienes de cambio pasó de 63, 61 a 77, 18. Aumentó la importancia relativa. Pero ¿qué pasó? Ellos, en cuanto a lo que es variaciones absolutas, disminuyó. ¿Qué ocurre? Los bienes de cambio disminuyeron 2 millones, pero el activo corriente disminuyó 7 millones. Es decir, los bienes de cambio disminuyeron menos que proporcionalmente respecto del resto del activo. ¿Está? Porque lo que más bajó, más disminuyó del activo son, lo que hablábamos recién, las inversiones transitorias. Entonces, esta disminución de 2.071.788 de los bienes de cambio significa que disminuyeron un 12% esos bienes de cambio. ¿Bien? ¿Van viendo cómo se interpreta más o menos? Los otros activos disminuyeron en cuanto en 182%, 182.000 pesos, que significa un 31% respecto del año anterior. Y a nivel de total de activos, lo que les decía recién, pasó de 26.573.000 a 19.200.000, vale decir que disminuyó en 7.356.000. El activo de cierre respecto del inicio representa el 72%, quiere decir que el activo disminuyó un 28%. ¿Estamos? El activo corriente disminuyó un 28%. Noelia, está pasada la asistencia, voy a ver si te la vuelvo a pasar acá. ¿Están viendo el Excel, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Estamos hasta acá? Bien, seguimos con lo que es la parte no corriente. ¿Qué pasó con el activo no corriente? El activo no corriente en créditos por ventas no corrientes
aumentaron en 700.000 pesos. ¿Sí? Pasaron de 500 a 1.200.000. Es decir, aumentó un 135%. Esto hay que analizarlo, ¿sí? Está dando más, la empresa está dando más financiación a largo plazo, es lo que aparenta hacer acá. Bien. Los otros créditos aumentaron 248.000 pesos, es decir, un 103%. Los bienes de cambio, fíjense, acá nos tiene que llamar mucho la atención, porque los bienes de cambio aumentaron, no corrientes, aumentaron en 7.559.000. Es decir, aumentaron un 562%. Ese es un número que a mí, como analista, me tiene que llamar la atención. ¿Sí? Entonces, yo tengo que empezar a indagar. Che, ¿me podés abrir en un tercer nivel de análisis cómo se componen estos bienes de cambio? ¿Qué pasó? ¿Sí? Si tengo la oportunidad de obtener esa información porque soy un analista interno, debo hacerlo. Si soy un analista externo que no tiene acceso a mayor detalle, deberé indicarlo en mi informe que llama profundamente la atención este incremento de un bien, de un activo que a su vez incrementa mucho año a año y tiene mucha participación dentro de lo que es el activo. ¿Sí? Porque se puede incrementar mucho de año a año, como puede ser, por ejemplo, no sé, lo que es los otros créditos, un 100%, pero tienen una participación menor. ¿Sí? Los bienes de uso caen, disminuyen 62.000 pesos, o sea que disminuyen un 14%. Y los otros activos, fíjense, los otros activos, este otro caso que va a ejemplificar lo que acabo de decir, pasan de 2.500 pesos a 16.000, es decir, un aumento de 14.200 pesos, un incremento de 553%. 553%. Pero sobre bienes, o sobre activos, que no tienen ni siquiera importancia, con lo cual, este 553 que voy a marcar acá, tiene una mirada distinta del 562, porque el 562 es un incremento enorme sobre el principal activo que tiene la empresa. En cambio, este otro es un incremento también muy grande, pero sobre un activo que es, digamos, insignificante. A nivel total, se entiende la diferencia, ¿no? A nivel del activo corriente, perdón, activo no corriente, decimos que aumentó en 8.460.000, porque representa un fuerte incremento del activo no corriente. Es decir, el activo no corriente de la empresa creció muchísimo. ¿Está? Otra explicación que puede ser, que vamos a ver mucho mejor cuando veamos auditoría, es capaz que hay bienes de uso, bueno, digamos, no los quiero confundir. Cuando veamos auditoría lo vamos a ver mejor. ¿Sí? En definitiva, porque acá me dice el enunciado que estos balances están bien. ¿Sí? Pues, es información ajustada, dice, ¿no? O sea que está bien, está adecuado. No nos metamos en posibles errores. Acá lo que hay que ver es que no hay errores, porque me está diciendo que el balance está ajustado y que está bien. Si no me dijera nada, eso es lo que les quiero decir, si no me dijera nada que el balance está bien, uno de los posibles errores es que la empresa haya imputado como bienes de cambio conceptos que son bienes de uso. Eso lo vamos a ver más adelante en la auditoría. No lo quiero confundir ahora, ¿no? Si vamos al nivel del activo total, el activo total aumentó 1.103.000, porque pasó desde 21 de 100 a 30 de 200. Vale decir que el activo aumentó un 4%, un 3,79% de un año a otro. ¿Sí? Si lo redondeamos va a ser un 4%. ¿Qué pasa con los pasivos? ¿Sí? Las cuentas por pagar disminuyeron
pasaron de 3.500.000 a 1.700.000, disminuyeron fuertemente, un 51% las deudas, el pasivo corriente en cuanto a lo que es deudas, las cuentas por pagar. Los préstamos, ¿qué pasaron? De 9 millones a 3.989.000, o sea, disminuyeron fuertemente un 57%. Las cargas sociales disminuyeron un 21%, pero fíjense también que la importancia es chiquita, ¿sí? Las cargas fiscales también disminuyeron un 90%, pero son pasivos que son muy chiquitos. ¿Qué pasó con los anticipos de clientes corrientes? Pasaron de 2.156.000 a 314.000. Disminuyeron 1.841.000, o sea, disminuyó un 85%, ¿no? Acá voy a ir anotándolo, voy poniendo en rojo números que me parecen importantes, ¿sí? Los otros pasivos también bajaron un 97%, mucho dinero, mucho porcentaje, perdón, pero en términos generales es poco dinero. Y las previsiones también, fíjense, bajó un 97%, pero también es poco dinero. Vale decir que el pasivo corriente a nivel total bajó un 60%, disminuyó un 60%, porque pasó de los 15.392.000 a los 6.091.000. Es decir, disminuyó en 9.300.000. Hay una importante reducción del activo, perdón, del pasivo corriente. Vamos a ver qué pasa con el pasivo no corriente. El pasivo no corriente en su principal rubro, que son los préstamos, aumentó en 5.682.000, porque pasó de no tener prácticamente 488 a tener mayores préstamos, ¿sí? Es decir, que aumentó un 1.160. Fíjense el aumento, se multiplicó por 11, ¿sí? Los pasivos, por 12. En cambio, los otros pasivos no tuvieron variación. Vale decir que el total del pasivo no corriente pasó de 4.489.000 a 6.171.000, un aumento de 5.682.000. 1.162% de aumento. Muchísimo. ¿Está? ¿Qué ha pasado acá? A ver qué explicación le pueden encontrar ustedes en la estructura de financiación. ¿Qué ha pasado? A ver, María Julieta dice refinanciación de deuda. Noelia, te leo y profe, nada más. ¿Alguna duda? Claro, acá lo que ha habido es claramente una refinanciación de la deuda. Este préstamo que estaba, acá lo más probable que haya pasado, Camila, es que haya habido los bienes de cambio disminuyeron, fíjate que disminuyeron los bienes de cambio, con lo cual
No es que hubo menores bienes de cambio. Entonces, no iría por ahí la explicación. Lo que ocurre acá, lo más probable es que estos préstamos que disminuyeron, ¿sí? Vamos a marcar acá, pasaron a aumentar los que están acá abajo. Entonces financió, ¿sí? Si hacemos la suma entre los 9 millones y los 488, le da 9.716.000 y en esta le da 10.160.000. Es decir, lo que hizo la empresa es obtener aire, ¿sí? Financieramente hablando. Si vamos acá, ¿estamos acá? Si vamos al total del pasivo, vamos a decir que el pasivo al inicio, que eran 15.881.000, pasaron a ser 12.262.000. ¿Está? Lo que hubo es una disminución del pasivo a través de, digamos, del 23%. ¿A través de qué? ¿Y dónde lo vamos a ver? Si disminuyó el pasivo un 23% y aumentó el activo un 4%, ¿qué habrá pasado con el patrimonio neto? Seguramente el patrimonio neto aumentó. Si el activo se hizo más grande y el pasivo se hizo más pequeño, seguramente el patrimonio neto se hizo mayor, ¿sí? Entonces, vamos a obtener las variaciones, una pequeña variación del capital, ¿sí? El 12%, pero en términos absolutos es prácticamente nada. El ajuste del capital no tiene variaciones. Ya acá está la respuesta, acá está el aporte no capitalizado, que pasó de 4.660.000 a 9.648.000. Lo que está diciendo es, fíjate, aumentó en 4.988.000 el aporte no capitalizado, aumentó un 107%. Fíjense que en los 2 años, en los 2 ejercicios era un surbo importante, pero en el año X, en el 2020 es más importante aún. Entonces, el 107% impacta mucho en la estructura patrimonial. Las reservas aumentaron 34.000 pesos, aumentaron un 51%, pero no tienen demasiada importancia relativa. Y los resultados no asignados disminuyeron en 300.000 pesos de un año a otro, ¿sí? Lo que representa un 23% de disminución. Si lo analizamos a total del patrimonio neto, vamos a decir, pasó de 13 millones a 17.900.000, el aumento es de 4.723.000 y respecto a un año del otro, aumentó un 36%. Y por eso, lo vamos a ver acá, a nivel del total, que refleja lo mismo que el total del activo. Es decir, un incremento de la estructura de financiación del 4%. Obviamente, si crece el activo un 4%, el pasivo más el patrimonio neto tienen que crecer un 4%. Nada más que en la combinación, en la composición, el pasivo disminuyó un 23% y el activo aumentó un 36%. Y el patrimonio neto aumentó un 36%. Entonces, ¿qué habrá pasado acá? Acá claramente estos 4.988.000, que los voy a marcar con rojo y los voy a agrandar, ¿sí? Fue un aporte de nuevos socios o socios que ya estaban, que se van a capitalizar, que sirvió para cancelar básicamente este pasivo, que también lo voy a agrandar, por eso que el pasivo disminuyó, y una partecita quedó dando vueltas en un mayor activo. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurrió. Vino plata fresca a la empresa que lo que hizo es aumentar el activo, ¿sí? ¿Qué activo fue el que más aumentó de un año a otro en términos absolutos? Bueno, bienes de cambio, no corrientes, ¿sí? Bienes de cambio no corrientes. Y
Bueno, ese es el activo más importante en cuanto a su incremento, ¿sí? ¿Y qué más hizo? Bueno, refinanció pasivo, pero también canceló pasivo. Las cuentas por pagar y los anticipos de cliente y demás. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe. Bien. Vamos a analizar rápidamente este cuadrito. Ahora me voy a concentrar en la estructura del pasivo, en la estructura de financiación de terceros. Vale decir, el pasivo. Lo que voy a hacer es decir, bueno, a ver cómo se compone el pasivo de un año a otro. Esto lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a decir, las deudas comerciales son el 14%. ¿De qué? De las deudas comerciales dividida el total del pasivo. ¿Sí? Fíjense que acá lo que les decía recién, tenemos deudas ciertas y tenemos deudas contingentes. Las contingentes son las previsiones. Entonces tenemos 14% de deudas comerciales, el 0% de deudas sociales, perdón, el 14% de comerciales. Las sociales son el 0%, la empresa pagará su sueldo a fecha de cierre. Las financieras es del 83%, el anticipo de clientes del 3%, fiscales no hay, las otras prácticamente no hay, porcentualmente hablando, ¿se entiende? El 100% prácticamente del activo, el 99,92% del activo es cierto, hay muy poquito de contingente y de esa forma se compone del pasivo de cierre. Es decir, el pasivo de cierre está compuesto por 99,92% de deudas ciertas y casi nada de deudas contingentes. ¿Sí? El año pasado era el 22% de comerciales, el nada prácticamente de sociales, el 61% de financieras, el 14% de anticipos de clientes, el 2% de deudas contingentes y el 98% de deudas ciertas. ¿Está? Si sacamos la tendencia, las comerciales bajaron un 36%, las sociales se mantienen alrededor del 3%, las financieras aumentaron un 35%, los anticipos del cliente disminuyeron un 81%, las fiscales disminuyeron un 88%, las otras deudas un 96%, las deudas ciertas disminuyeron, perdón, aumentaron. Vamos a sacarla bien. Las deudas comerciales disminuyeron un 51%, las sociales un 21%, las financieras aumentaron un 5%, los anticipos de clientes disminuyeron un 85%, las deudas fiscales disminuyeron un 90%, las otras deudas disminuyeron un 97%, las deudas ciertas disminuyeron un 21%, las contingentes disminuyeron un 97% y el total del pasivo disminuyó un 23%. ¿Para qué me sirve saber esto, chicos? ¿Cuál es el principal pasivo acá? El financiero, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese pasivo financiero? ¿Cómo suele ser? Está muy participativo hoy día, ¿no? Suele ser un pasivo muy exigible, es decir, el banco seguramente me ha hipotecado o prendado mis bienes para darme esa financiación. Tiene muchísimo poder de ejecución esa deuda, con lo cual es altamente exigible. ¿Bien?
Ese es el riesgo que está en este, digamos, tipo de pasivos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos a ver la estructura del estado de resultados ahora, ¿sí? Y vamos a decir, como vimos la otra vez, ¿no? Si en el año 2020, si las ventas son el 100%, el costo es un 65%, los gastos de administración un 10%, los gastos de comercialización un 7%, los resultados financieros son los resultados financieros y por tenencia un 2%, los otros ingresos y egresos prácticamente no existen, el impuesto a las ganancias es un 5% y nos queda para la empresa un 11%. Es decir, de estas 100 porciones, ¿se acuerdan? Quedan un 11% para la empresa. ¿Dónde se lleva más? O, como es de esperar, el costo en el que había vendido. ¿Sí? ¿Qué pasa en el 2019? Si las ventas son un 100, el costo es un 63, los gastos de administración un 12, los de comercialización un 8, los financieros un 3, los otros ingresos y egresos tampoco existen en términos porcentuales, un 5% de impuesto a las ganancias y un 9% quedó para los dueños como resultado. Es decir, si lo vemos en términos porcentuales, desde ya fue mejor el 2020 respecto al 2019. Esto lo avanzo un poco rápido porque es sacar porcentaje. Acá lo que más me interesa es que analicemos dónde viene la caída de la caída, entiéndase, quién se come más porciones de esta pizza, ¿no? En el sentido de que, como les decía la vez pasada, cada uno de estos renglones tiene un responsable, ¿no? Y analizamos las variaciones. Las ventas aumentaron 2.500.000, los costos disminuyeron 2.700.000. Fíjense, ese doble juego de mayores ventas con menores costos va a potenciar seguramente la utilidad del ejercicio, ¿sí? Luego tenemos los gastos de administración que aumentaron, perdón, que disminuyeron. A ver, disminuyeron porque está a ver, lo hagamos así. Los gastos de comercialización también disminuyeron. Los gastos financieros y por tenencia disminuyeron. Los otros ingresos y egresos disminuyeron. El impuesto a las ganancias disminuyó. Y el resultado del ejercicio también disminuyó, ¿sí? En realidad tenemos que hacerlo así. Ahí lo vamos a ver mejor. No, pues está bien. 20 menos 19. Ahí está. En cuanto a porcentajes, ¿sí? Las ventas aumentaron un 6%. Si las ventas aumentaron un 6%, lo voy a ocultar esto para que lo veamos todos. Si las ventas aumentaron un 6% y los costos bajaron un 10%, los gastos de administración disminuyeron un 13%. A ver, las ventas aumentaron un 6%. Los costos aumentaron un 10%. Los gastos de administración disminuyeron un 13%.
Los gastos de comercialización disminuyeron un 5. Y los gastos de financiero y por tenencia disminuyeron un 12. Los otros ingresos y egresos disminuyeron un 88. El impuesto a las ganancias disminuyó un 12%. Vamos a ver que el resultado del ejercicio aumentó un 21% de un año a otro. Y acá es donde me interesa, que después lo vamos a ver más adelante, el apalancamiento. Con un aumento de un 6% de las ventas, se obtuvo un aumento del 21% del resultado. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el costo aumentó menos que las ventas y hubo un ahorro en cada uno de los otros gastos. Es decir, todos contribuyeron a que la empresa tenga mejor resultado en un ejercicio que en el ejercicio anterior. ¿Sí? Y acá tenemos la composición. De las ventas, de la descomposición, cómo se descomponen las ventas respecto de sus distintos gastos y el costo. ¿Más o menos se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Sí. Bien. Eh, Y vamos a empezar a ver las políticas financieras sanas, que eso nos quedó un poquito en el tintero en la otra vez. Están yendo a clases de teoría, ¿no? sí, profe. Bueno, ¿qué les han dicho respecto de las políticas financieras sanas? ¿No les han dicho nada? A ver, ¿qué son las políticas financieras sanas? Son 5 mandamientos, llamémosle así, 5 postulados que te van a dar a vos la idea de que la empresa no corre demasiado riesgo, no corre riesgo financiero, ¿sí? Por supuesto que estas políticas sanas tienen que interpretarse luego dentro de todo un contexto más amplio que se va a ir completando con los conocimientos que vosotros vamos adquiriendo a lo largo de la materia. Lo primero que dice la política financiera sana es lo que está acá, marcándolo de rojo y blanco, colores maravillosos, ¿sí? Primero, que el activo corriente tiene que ser mayor que el pasivo corriente, ¿sí? Es decir, el activo que se espera que se realice en el corto plazo tiene que ser mayor que el pasivo que se espera se haga exigible en el corto plazo, ¿sí? La segunda política financiera sana dice que el activo corriente debe estar financiado por pasivo corriente, pasivo no corriente y últimamente en el patrimonio neto. Es decir, el activo corriente tiene que ser mayor, el pasivo corriente en definitiva tiene que estar financiado por el pasivo que tiene exigibilidad a corto plazo, el pasivo no corriente tiene exigibilidad a largo plazo y el patrimonio neto no tiene exigibilidad.
¿Qué quiere decir esto? Que no solo el activo corriente tiene que ser mayor que el pasivo corriente, sino que es recomendable que sea mayor que todo el pasivo no corriente. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando la empresa tiene un activo corriente demasiado grande, lo que está por ahí teniendo es, digamos, si se va a un extremo, puede llegar a tener activos ociosos, ¿no? Por lo cual, siempre tienen que buscar un equilibrio, ¿sí? Mientras sea mayor que el pasivo corriente, está bien. La tercera política sana es que el activo no corriente no debe financiarse con el pasivo corriente. ¿Qué quiere decir esto? Si usted adquiere un bien de uso que es no corriente, no debe financiarlo en el corto plazo. Supongamos, nosotros vamos a adquirir un edificio, esto es lo ideal, ¿verdad? Si la empresa adquiere un edificio o una maquinaria que le va a durar 10 años, no la pague en 12 cuotas o no la pague mucho menos a los 30 días, porque no vas a tener el tiempo suficiente para que esa maquinaria se ponga en producción, genere los productos se vendan, los productos se cobren y con lo cobrado vos puedas pagar la cuota. No vas a tener ese tiempo. Entonces tenés que financiarlo con el pasivo no corriente. ¿Está? ¿Qué ocurre en la real realidad? En Argentina, si no hay crédito y las empresas quieren adquirir determinados bienes, tienen que poner dinero de contado. Con lo cual tiene que haber todo un esfuerzo previo, esfuerzo, entiéndase, ahorro de dinero previo, para que recién juntar el dinero y luego hacer la inversión. ¿Sí? Cuando hay crédito, se hace la inversión y se paga luego de que se realice la inversión. ¿Bien? El activo, la cuarta política sana, el activo no corriente debe financiarse ¿con qué? Si le están diciendo que no debe financiarse con lo corriente, lo sano es que se financie con lo menos exigible. ¿Qué es lo menos exigible? El patrimonio neto es lo menos exigible, lo acabamos de poner acá arriba, y complementariamente con el pasivo no corriente. ¿Por qué con el pasivo no corriente? Porque vas a tener el tiempo suficiente para recuperar el dinero. ¿Se entiende? Y la quinta política sana, financiera sana, te va diciendo a vos que el pasivo debe ser igual o menor que el patrimonio neto. Igual o menor que el patrimonio neto. Entonces, es lo que decíamos recién. Si el pasivo es igual o menor que el patrimonio neto, la empresa, digamos, pertenece más a los socios que a los terceros. Es decir, quien financia en mayor medida la inversión de la empresa son los dueños, ¿tá? Quienes financian. Entonces, esta fotito que está acá es la fotito ideal, es la que subimos en el perfil ahí con algunos filtros. En realidad debería subirse sin filtros, pero este es el riesgo ideal. Es decir, un activo corriente mayor que el pasivo corriente, que esté financiado con pasivo corriente, con patrimonio, con pasivo no corriente y con patrimonio neto. Esa es la segunda. El activo no corriente debe financiarse principalmente con el patrimonio neto. El activo no corriente está totalmente financiado con el patrimonio neto. El activo no corriente debe financiarse principalmente con el patrimonio neto y luego con el pasivo no corriente. Y el pasivo debe ser igual o menor que el patrimonio neto. Acá tenemos 4 filas, ¿sí? Para el pasivo y tenemos 6 para el patrimonio. Entonces tenemos que esta foto es la del riesgo ideal. ¿Sí? ¿Por qué? El activo corriente es mayor a los pasivos que se van a hacer exigibles en el corto plazo. El activo no corriente está financiado con patrimonio neto, o sea, no voy a tener que
apurarme a recuperar el flujo de fondos, ¿sí? Y el pasivo, en su total, es menor que el patrimonio. Esas son las financieras sanas. Vamos a ver luego, como les decía recién, que a veces incumplir alguna de estas políticas, sobre todo la última, te puede traer algunos beneficios a la empresa. Pero como en economía todo tiende al equilibrio, ¿sí? Y esto no es otra cosa más que cuestiones económicas, vamos a ver que siempre, reitero, vamos a tender al equilibrio. Cuando el pasivo corriente se hace demasiado grande, por más que me le convenga a la empresa endeudarse, va a llegar un momento que esa magnitud tan grande de pasivo va a resultar perjudicial y lo sano va a ser ir cancelando pasivo. Cuando se cancela mucho, mucho pasivo, vamos a ver que la empresa por ahí pierde, va a empezar a perder posibilidades de crecimiento, entonces va a volver a tomar pasivo, ¿sí? Entonces vamos a ir regulándose, siempre tendiendo a una cuestión equilibrada, ¿sí? En este año vamos a empezar a analizar nosotros, en este ejercicio, perdón, si se van cumpliendo la actividad, las distintas políticas financieras sanas. La primera que decía que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Vamos completando. El activo corriente, del 2020, ¿cuánto es? 19 millones. El activo no corriente del 2020, 11 millones. El pasivo corriente del 2020, 6 millones. El pasivo no corriente del 2020, 6 millones. El patrimonio neto, 17.292, debería ser así. Bien, 17.972. Vamos en el 2019. El activo corriente, 26 millones. El activo no corriente, 2 millones. El pasivo corriente, 15.392.000. El pasivo no corriente, 488.197. Bien, entonces, la primera política sana que decía que el activo corriente tiene que ser mayor que el pasivo corriente. ¿Así es? Activo corriente mayor que el pasivo corriente. Sí. ¿Se cumple en el año 2020? Activo corriente, pasivo corriente, sí. Y el año siguiente, no. Sí, perdón. En los dos, el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. ¿Sí? El activo corriente está financiado por pasivo no corriente. El activo, si se cumple la primera, se cumple la segunda. El activo corriente está financiado exactamente. La tercera, ¿qué decía la tercera? El activo no corriente no debe financiarse con el pasivo corriente. Si se cumple la primera y la segunda, se cumple la tercera. La cuarta, el activo no corriente debe financiarse con el patrimonio neto. Entonces, ¿cuál es el activo no corriente? Acá, 2 millones. El patrimonio neto, 13 millones, si se cumple. Y acá, el activo no corriente, 11 millones. El patrimonio neto, 17 millones, si se cumple. Y en la quinta, que decía que el pasivo debe ser igual o menor que el patrimonio neto. El pasivo, 15, es mayor que el patrimonio neto. Acá no, no se cumple. Y acá el pasivo es 12 y el patrimonio neto es 17. Acá sí se cumple. ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué ocurrió en este ejercicio que acabamos de ver?
¿Cuál fue el factor que de un escenario donde había una política sana que no se cumplía, pasamos donde se cumplen todas? El factor preponderante fue, acá está puesto, el aporte irrevocable que se utilizó para cancelar pasivo y aumentar en una pequeña proporción el activo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Tienen alguna duda? No, profe, creo que queda, o sea, rever el práctico para por ahí llegar a entenderlo mejor. Bueno, bueno, sí. Véanlo y tienen mi mail, están para que lo consulten. Nosotros tenemos ahora, el jueves, vamos a ver el práctico número 5, mama pasta. ¿Sí? ¿Qué le han dicho el primer parcial cuándo es? El 10 de septiembre. Bien, 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 bien. Bueno, ¿alguna consulta adicional, chicos? No, profe, creo que no. Mariana, Anaí, sí, sí analizamos el estado de resultados. ¿No lo viste? Mariana, por favor, contéstame. Profe, no, no lo pude ver, justo se me cortó. ¿Me lo puede pasar de nuevo? Así le saco captura. Sí, 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 sí. Yo te lo comparto. ¿Ahí lo ves? Yo decía del el estructural, profe. ¿Viste el análisis de estructura? La composición vertical y horizontal. No sé qué te sugerís. No, el análisis vertical. Ahí está. Vertical, horizontal. El estado de resultado, profe. ¿Qué estás viendo ahí? Los nogales, estados resultados. Claro, el de los nogales. Sí, y eso está. No se está viendo el ajustado, profe, no el de resultado. A ver, entonces capaz que estoy compartiendo más. Espérenme un segundito. Ah, estaba compartiendo mal, perdón. Ahí lo ven ahora. Sí, profe, ahora ahí se Sí, ve. profe. Ahí está, perfecto. Perdón, pero estaba compartiendo mal el archivo. Acá tenés el análisis estructural vertical, donde vas a ver cómo de un 100% llegan a un 11% de ganancia en el 2020 y a un 9% en el 2019. Cómo se componen
fíjate cómo aumentó porcentualmente la participación en el costo, pero si te fijas, y al hacer el análisis horizontal, ¿sí? Por más que hubo un 6% de aumento de las ventas y un 10% de aumento de los costos, los gastos, ¿sí? Operativos bajaron todos, incluso los financieros, ahí lo tenemos. Por eso es que con un incremento de un 6% de ventas, llegas a un incremento de un 21% de resultado, ¿sí? Vale decir, si hay que hacer un análisis acá, tenemos que preguntarnos por qué los costos aumentaron más, ¿sí? Por eso es que aumentó su participación porcentual, aumentó en 63, en 65. Entonces, como le decía la otra vez, hay que analizar acá, ¿quién está comprando? ¿Sí? ¿Cómo estamos comprando? ¿Está? Y llega el caso de pedir explicaciones. El resto, los gastos de administración, de comercialización y de financiación, fueron más eficientes, si querés verlo, ¿sí? De un año a otro, eso potenció que, como te decía recién, con un pequeño aumento, un 6% de las ventas, aunque el costo jugó en contra, los otros gastos fueron tan eficientes, todos bajaron, que permitió que el resultado sea mejor, ¿sí? Un 21% mejor. Tarea así que en el año 2019 es un 9% sobre las ventas y en el 2020 un 11% sobre las ventas. ¿Está? Sí, profe. Tengo otra consulta. Ayer, en la última clase teórica, la profesora pasó una filmina que decía composición de los resultados y analizó un primer nivel de análisis. Decía que nos permite conocer el porcentaje que representa la utilidad bruta y utilidad neta respecto de la venta. ¿Ese análisis cuándo se tendría que hacer? Primer nivel de análisis, lo que acabo de hacer yo acá. Acabamos de ver. Eso yo te lo sugiero que lo hagas siempre, ¿sí? Que lo hagas siempre. ¿Cuál sería el segundo nivel de análisis, si vos querés, en un estado de resultados? Decir, bueno, a ver, supongamos que acá en vez de haber disminuido un 13, aumenta un 50% los gastos de administración. Bueno, a ver, abrime esos gastos de administración. ¿Qué son? Sueldos, honorarios, amortizaciones de la oficina de la administración, y la componés año a año y la vas comparando. Y capaz que sueldos, suponte vos sueldos. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Es que acá, bueno, tuvimos que incorporar una secretaria más, un administrativo más, lo que fuera, ¿sí? ¿Entendés? Vas a un tercer nivel de análisis, si querés. ¿Está? Gasto Sí, de sí, ya entendí, comercialización. profe. Perfecto. Otro ejemplo, gasto de comercialización. Abrís el gasto. ¿Qué es? Bueno, es el impuesto de actividad económica que estaba en un 3,6, ahora pasó a un 5, por ejemplo. ¿Está? Bueno, eso es. ¿Qué ocurre? Cuando uno es un analista externo, tiene determinadas limitaciones al acceso a la información, y cuando un analista es interno, puede, digamos, disponer de todo, ¿sí? Bueno, nos vemos si Dios quiere para la clase que viene. Vamos a ver el práctico 5 de Mamá Pasta, ¿sí? Esto será el jueves si Dios quiere. Bueno, profe. Bueno, nos vemos. Chao, profe, gracias. Estén bien. Chao, The chao. recording has stopped.